Bienvenidos amigos, hoy toca hablar de los carbohidratos. He dicho carbohidratos y he engordado 400 gramos. No, es broma. De hecho, os pido por favor, sobre todo los que tengáis ideas preconcebidas acerca de los carbohidratos, sobre todo ideas preconcebidas negativas, que tengáis la mente abierta en este vídeo, ¿vale? Yo en el pasado también he demonizado los carbohidratos y estaba más a favor de una dieta baja en carbohidratos, pero como veremos en el vídeo, tanto dietas altas como bajas en carbohidratos pueden tener sentido y pueden mantenernos sanos, ¿vale? En el vídeo de hoy vamos a hablar de si los carbohidratos son malos o no, si nos hacen engordar más o no, qué cantidades consumir, su papel en el rendimiento deportivo y el tema este del índice glucémico, si es tan importante o no es tan relevante. ¡Vamos allá! Bueno, y antes de continuar, me han dicho que os diga que os suscribáis y que le deis a like, que parece importante. Los carbohidratos, al igual que otros nutrientes como la sal, las grasas, el colesterol, incluso las proteínas de las que hablamos en otro vídeo hace poco, los carbohidratos también han sufrido muchas campañas de críticas, incluso a día de hoy se les sigue culpando de la epidemia actual de obesidad, de sobrepeso, de diabetes. Y a ver, evidentemente no tienen sentido algunas recomendaciones que se dan desde organismos oficiales de que el 60% de tu dieta sean carbohidratos. No tiene sentido en una sociedad sedentaria que se pasa 10 o 12 horas al día sentados. Pero tampoco podemos decir que la culpa de estas, pandemias, no epidemias ya, pandemias de obesidad o diabetes sean culpa de los carbohidratos, que hoy en día nos gusta mucho echar la culpa a un único factor y no ver la complejidad del problema. De hecho, muchas personas creen que la comida basura es principalmente carbohidratos y la realidad es que esto es mentira. Si miramos la composición de la mayoría de comida chatarra, vemos que la mayor parte de estos productos son grasas insalubres, que evidentemente los carbohidratos que llevan estos productos tampoco son saludables. Pero vamos a verlo con un ejemplo. Si yo busco en internet información nutricional de pizza del Mercadona, por ejemplo, venga, pues la ha tocado a la pizza rústica esta. Si vemos la composición nutricional, nos daremos cuenta de que tiene más calorías de grasa que de carbohidratos, ¿vale? Y repito, que tanto las grasas como los carbohidratos de estos productos son una porquería, pero es para que nos demos cuenta de que se ha asociado la comida basura con los carbohidratos y realmente la mayoría de comida basura tiene mucha más grasa que carbohidratos. Así que la próxima vez que cenes con tus amigos y te digan pizza o helado es que tiene muchos carbohidratos, dile, pues no machote, por 100 gramos tiene más calorías de grasas. Es así y quedas genial. Y como digo, lo que acabamos de comentar de que la comida basura lleva más cantidad de grasas que de carbohidratos es algo anecdótico, porque la composición de la comida chatarra da igual, es algo que no es saludable y de lo que no hay que abusar. Pero es para que comprendamos que durante muchos años se ha asociado los carbohidratos a la comida basura, como decía antes, helados, dulces, galletas y todo esto, y es que es mentira, muchas veces estas cosas llevan muchas más grasas que carbohidratos. Las dietas bajas en carbohidratos han tenido muchísima popularidad estos últimos años, incluso hoy en día tiene muchos seguidores y defensores, y en parte es normal porque tiene innegables beneficios para la salud, pero tampoco podemos decir que es lo mejor para todo el mundo o que los carbohidratos son absolutamente prescindibles y no cumplen ninguna función importante en el organismo, ¿vale? De hecho, hay seguidores de la dieta cetogénica que decían un poco esto, que es que nuestro cuerpo no necesita los carbohidratos. Y bueno, esto no es del todo cierto, evidentemente. Para que nos entendamos, dieta baja en carbohidratos es aquella que tiene menos de un 25% de las calorías totales procedentes de los carbohidratos. Vale, y esto suena un poco a chino, ¿no? Vamos a hacer un cálculo rápido. Por ejemplo, si yo tengo una dieta de 2.500 calorías, para saber el 25% de esas 2.500 calorías, multiplico por 0,25 y tengo 625 calorías. Bueno, no vais a ver nada, pero os fiáis de mí. Vale, 625 calorías, perdón. Para saber cuántos gramos de carbohidratos son estas calorías, dividimos entre 4, porque cada gramo de carbohidrato tiene 4 calorías, y nos salen 156 gramos. O sea, si yo, en el ejemplo que estamos diciendo, tuviera una dieta de 2.500 calorías, pues una dieta low carb o baja en carbohidratos se consideraría, si estoy por debajo aproximadamente, de 156 gramos de carbohidrato. Y aprendemos matemáticas y todo aquí, no veas.
Algo que quiero aclarar antes de continuar con el vídeo y es derribar el primer mito de si los carbohidratos engordan por sí mismos, por tener en la dieta más carbohidratos, voy a engordar más, me van a hacer engordar más. No, ¿vale? Los carbohidratos no engordan en sí mismos, lo que va a hacer que engordemos o adelgacemos es el balance calórico diario total, es decir, si yo estoy en superávit calórico e ingiero más calorías de las que gasto, voy a engordar. Si gasto más calorías de las que ingiero o estoy en déficit calórico, voy a adelgazar, ¿vale? Pero los carbohidratos en sí mismos no engordan. De hecho, tenemos estudios como este que nos dicen que a largo plazo, tanto dietas más altas en carbohidratos como más bajas en carbohidratos conducen a la misma pérdida de grasa, ¿vale? Quería derribar este mito y la verdad es que me he quedado bastante a gusto ya. Vamos a comentar ahora la relación que hay entre los carbohidratos y el rendimiento deportivo, ¿vale? Porque como comentaba antes, las dietas bajas en carbohidratos se han popularizado muchísimo, pero en deportistas no parece ser la mejor opción, ya que los carbohidratos suponen un combustible muy interesante para mejorar el rendimiento, la recuperación, etc. Sí que es cierto que en deportes de resistencia de baja y media intensidad es interesante, puede serlo, hacer en determinados periodos dietas bajas en carbohidratos. ¿Por qué? Para que el deportista se adapte a usar las grasas como combustible, porque hay que tener en cuenta que en pruebas aeróbicas de larga duración al final el glucógeno tiende a agotarse, el glucógeno, las reservas de carbohidrato que tenemos en los músculos y demás, pero las grasas suponen un combustible casi limitado. Entonces, en esfuerzos aeróbicos de larga duración que estén por debajo del 60-70% del VO2 max, del consumo de oxígeno, puede ser interesante en ciertos periodos introducir dietas bajas en carbohidratos para que el atleta se adapte a usar grasas como combustible. Pero ojo, tanto dietas bajas en carbohidratos como otras etapas con más carbohidratos, sobre todo cuando se acerca una competición o una prueba, ¿vale? Esto es lo que se llama ciclar los carbohidratos. Unas etapas bajar más los carbohidratos y otras etapas consumir más carbohidratos. El asunto es que cuando estamos realizando un esfuerzo por encima del 70% del consumo de oxígeno, es decir, un esfuerzo más intenso, un sprint, levantar pesas, todos estos esfuerzos, los carbohidratos se convierten en un nutriente esencial. Y aquí sí que está demostrado con estudios como este que una dieta alta en carbohidratos nos otorga un mayor rendimiento respecto a la dieta baja en carbohidratos, y esto se puede explicar por lo menos por tres motivos. El primer motivo es que los carbohidratos son el sustrato más cómodo durante esfuerzos de alta intensidad, por el simple hecho de que se utilizan más rápido como combustible respecto a las grasas, que requieren de una metabolización mucho más lenta para ser usadas como energía durante el ejercicio. El segundo motivo es que durante el ejercicio intenso los carbohidratos mantienen los niveles de glucosa estable y reemplazan el glucógeno muscular, el principal combustible de nuevo en esfuerzos medios e intensos. Y el tercer motivo es que durante estos esfuerzos tan intensos se utiliza un sustrato energético que se llama el ATP o adenosín trifosfato, ¿vale? Como he comentado antes, usamos este combustible para sprints, para levantamiento de pesas, saltos, esfuerzos explosivos. ¿Qué pasa? Que este ATP es en un 80% glucolítico, es decir, depende de la glucosa, del glucógeno, de los carbohidratos, para reemplazarse y ser utilizado. Y es por esto que, evidentemente, usar carbohidratos, consumir más carbohidratos, es mucho mejor. Por lo tanto, y como vemos en la imagen, los tres sistemas energéticos principales del organismo están de alguna forma vinculados con los carbohidratos. En esfuerzos más livianos, más suaves, pues es verdad que usamos más grasas, pero también entra un poquito la glucosa. En esfuerzos intermedios ya utilizamos más glucógeno, que es prácticamente carbohidrato. Y en esfuerzos muy intensos y breves, la fosfocreatina, que hemos dicho antes que un 80% es glucolítico, es decir, que también está vinculado al carbohidrato. Entonces, toda esta guerra de la dieta más baja en carbohidratos o la dieta más alta en carbohidratos, según el contexto, ambas dietas pueden tener su lugar y pueden ser perfectamente sanas, pero sí es verdad que en un contexto de rendimiento deportivo, un mínimo de carbohidratos es necesario. Vamos ya con la parte más práctica y vamos a ver cuántos carbohidratos tenemos que consumir al día en base a la actividad que hagamos, el tipo de actividad, duración y demás.
Estas recomendaciones están basadas en las recomendaciones, valga la redundancia, del Colegio Americano de Medicina Deportiva, ¿vale? Que a nivel mundial es una de las organizaciones más top en cuanto a nutrición. Bien, tenemos por aquí nivel de actividad, la descripción de la actividad y la recomendación de ingesta, ¿vale? Cuando es una actividad ligera, de baja intensidad, se recomienda consumir de 3 a 5 gramos por kilo de peso corporal al día. Es decir, si yo peso 70 kilos, pues esto sería consumir entre 210 gramos y 350 gramos de carbohidrato al día, ¿vale? Esto, por supuesto, en un contexto de alguien que hace ejercicio, que es activo y demás. Luego, en una actividad moderada, bueno, que dure por lo menos una hora la actividad que hacemos, de 5 a 7 gramos de carbohidrato. En una actividad de más alto nivel, que ya sea pues un programa de resistencia, de moderada intensidad, que dure de 1 a 3 horas, de 6 a 10 gramos de carbohidrato, evidentemente las cantidades van subiendo. Y si es una actividad de muchísimo nivel, pues de circunstancias extremas, que sean entrenamientos de 4 o 5 horas o de alta intensidad, pues de 8 a 12 gramos al día, ¿vale? Pero bueno, estas cantidades ya son atletas, deportistas de élite y demás. Evidentemente son muchísimos carbohidratos. Luego, ¿cuántos carbohidratos consumir durante el ejercicio? Vale, pues si es de corta duración, por debajo de 1 hora, no hace falta consumir carbohidratos, ¿vale? Importante esto porque mucha gente se emparanoia con que meto algo intraentreno, me llevo ahí unas tortitas o miel, que no, tranquilo, que no hace falta. Incluso yo diría que hora y media tampoco haría falta consumir carbohidratos intraentrenamiento si tú durante el resto del día pues has consumido los carbohidratos que necesitas. O si solo vas a hacer un entrenamiento, otra cosa es que fueras a hacer doble sesión, por ejemplo que entrenas por la mañana fuerza y por la tarde cardio o algo así, ahí ya podríamos hablar de otras estrategias. Pero si solo haces un entrenamiento al día, hora y media de entrenamiento, no necesitas meter ningún tipo de comida intraentrenamiento. Si es de moderada duración, de 1 hora a 2,5 horas, puedes meter de 30 a 60 gramos de carbohidrato por hora, ¿vale? Claro, si es un entrenamiento de 2 horas, 2 horas y pico, ahí ya sí, ¿ves? Y si es muy prolongado, que dura más de 2 horas y media, pues claro, de 60 a 90 gramos de carbohidrato por hora de ejercicio. Como resumen de toda la chapa esta que os he dado con la tabla, deportistas de fuerza pueden consumir de 3 a 7 gramos de carbohidratos al día y de deportistas de resistencia de 8 hasta 12, ¿vale? En cuanto a la nutrición intraentrenamiento, lo suyo es que sean carbohidratos de rápida absorción. Si vais a meter algo durante el entrenamiento que cumple las características que hemos dicho, pues hombre, puede ser dátiles, plátano, miel, hay suplementos como la amilopectina de arroz, como la maltodextrina, que funcionan bastante bien, principalmente porque se absorben de manera muy sencilla, ¿vale? No te vas a poner ahí en medio de entrenamiento a comerte un plato de arroz, no tiene mucho sentido. Pero recuerda, como ya hemos comentado, que si tu entrenamiento dura como mucho hora y media, no hace falta que comas nada intraentrenamiento. ¿Qué comer si tenemos varias sesiones de entrenamiento al día? Pues lo que he comentado de esos carbohidratos que se absorben fácil. Y hay un producto interesante, que es comida basura, pero es interesante en este contexto, que es el batido de chocolate, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene proteína, tiene, bueno, esa proteína láctea y carbohidratos de rápida absorción. Y alguno se pondrá ahí en los comentarios, pero Dani, ¿cómo puedes recomendar esta comida basura? No sé qué, un batido de chocolate. Sí, como he dicho, es comida basura, pero en ese contexto de una persona que entrena varias veces al día, que tiene un desgaste brutal, sí que es recomendable. O por ejemplo en las competiciones de CrossFit también es un producto interesante porque normalmente se suele hacer un gran esfuerzo, hay un descanso, un gran esfuerzo, entonces es útil para recuperar. Claro que este batido de chocolate no lo voy a recomendar jamás para una persona que esté 10 horas sentada en la oficina, pero para un deportista de élite que tiene un gasto increíble, sí. Vamos ya con el último bloque del vídeo y ahora toca hablar de qué carbohidratos es recomendable incluir en nuestra alimentación. Y evidentemente consumiremos aquellos que son más saludables, como el arroz, la patata, la fruta, la verdura, el boniato, la batata y todo esto, ¿vale? La pasta no destaca por su calidad nutricional, pero bueno, por consumirla de forma puntual tampoco pasaría nada. Y
siempre se ha recomendado alrededor del entrenamiento, tanto antes como después, priorizar alimentos de alto índice glucémico, es decir, que elevan la glucosa en sangre en poco tiempo, ¿vale? Como pueden ser pues los dátiles, las pasas, determinadas frutas y demás. Aunque todo esto, como vamos a ver ahora del índice glucémico, tiene menos importancia de la que se le ha dado históricamente. Uno de los motivos por los que se ha criticado tanto a los carbohidratos es porque tras realizar una comida, sobre todo rica en los mismos, se elevan los niveles de glucosa en sangre y por tanto también se eleva la insulina. Y esto nos lo han vendido como si fuera algo malo. Recordemos que la insulina es la hormona que segrega el páncreas y que se encarga de mantener los niveles de glucosa estables. Y tenemos que entender que es completamente normal que los niveles de glucosa en sangre se eleven tras realizar una comida, sobre todo más alta en carbohidratos. Es que tiene que ser así. Fisiológicamente es lo normal que haya ese pico de glucosa, porque los picos de glucosa en sí no son malos, y que con el tiempo vuelvan a bajar a sus niveles normales. Otra cosa, y esto es un problema del que ahora hablaremos, es que esos niveles de glucosa se eleven y no bajen con el tiempo, ¿vale? Que esa glucosa se quede alta y ahí sí que estaríamos hablando de distintos problemas de salud. De hecho, también tenemos que recordar que no solo los carbohidratos elevan la glucosa en sangre, sino, como muestran estudios como este, tanto el consumo de grasas como de proteína, por ejemplo el aminoácido leucina de la proteína, tiene un poder glucémico de elevar la glucosa en sangre muy alto, ¿vale? Y no es un carbohidrato, o sea que la proteína y la grasa también elevan la glucosa en sangre, ya que al final es un efecto normal de la digestión de haber comido. Vale, y entonces, ¿cuál es el problema con los niveles de glucosa en sangre? El problema es cuando sucede lo que se llama la hiperglucemia crónica, es decir, los niveles de glucosa en sangre están altos constantemente. No hay esas subidas y bajadas fisiológicamente normales que hemos comentado antes. ¿Y por qué se produce esta hiperglucemia crónica? Pues, entre otros motivos, principalmente por la resistencia a la insulina. ¿Y esto qué es, lo de la resistencia a la insulina? Bien, ocurre que el páncreas, que recordamos que es el órgano que segrega la insulina, pierde la efectividad para regular los niveles de glucosa en sangre. Es decir, el páncreas emite mucha insulina, pero no es capaz de regular los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa en sangre han estado demasiado tiempo, demasiado altos, el páncreas ha soltado, por así decirlo, tanta insulina que esta ha perdido efectividad y no es capaz de bajar los niveles de azúcar en sangre. ¿Y por qué han estado tanto tiempo altos los niveles de glucosa en sangre? Pues bueno, por distintos motivos que a todos nos suenan, ¿no? Demasiada comida basura, ingesta de azúcares, de grasas insalubres y demás, sedentarismo, falta de actividad física, mal descanso y todos estos hábitos que ya sabemos que influyen tanto en la salud, pues son los principales culpables de que los niveles de glucosa estén tan altos y esto deriva en problemas como sobrepeso, diabetes, obesidad, etc. Y esto es lo que quiero recalcar para terminar el vídeo, que se ha promovido la idea de que la resistencia a la insulina, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad es culpa de los carbohidratos. Y no, hay dos principales motivos de que sucedan todos estos problemas de salud. Lo primero es un superávit calórico muy extendido en el tiempo, es decir, consumir más calorías de las que ingerimos durante demasiado tiempo, porque esto favorece el almacenamiento de grasa subcutánea, grasa visceral y deriva en todos estos problemas que hemos comentado con la insulina, el páncreas y tal. Y lo segundo es tener una mala calidad muscular, porque recordemos que el músculo secuestra glucosa del torrente sanguíneo y la almacena en el músculo como glucógeno. Entonces, el músculo es una de las mejores herramientas que hay para tener unos niveles de glucosa saludables y estables, ¿vale? Por último, si queréis profundizar en todo esto de la glucosa, la glucemia, los carbohidratos y tal, os recomiendo seguir al nutricionista Ismael Galancho, que seguramente muchos ya le conoceréis. Y para terminar, oye, si te está gustando el contenido que estoy subiendo, suscríbete al canal, que es gratis, ¿vale? Además te voy a dejar ahora un resumen de todo lo que hemos hablado en el vídeo. ¡Hasta pronto!